Cubiertas en rincón. Llamamos cubiertas en rincón aquellas cubiertas en las que en alguno de los vértices de la superficie que tenemos que cubrir no podemos verter aguas porque hay un edificio colindante. En esta zona lo llamamos rincón y vamos a ver cómo se resuelven estas cubiertas independientemente de la relación que haya entre la longitud de cada uno de los vértices en ese rincón, igual a x, y está entre la magnitud x y el doble de la magnitud de y, que sean iguales uno de los paramentos al doble del otro, etcétera, etcétera. Debemos tener en cuenta estos conceptos que hemos visto de aleros imaginarios. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos una medianería o un rincón en el que ahí no podemos verter aguas porque hay un edificio colindante, un muro o cualquier objeto perpendicularmente al muro, por los extremos de la medianería de ese muro, trazamos unas rectas, unos aleros imaginarios que sean perpendiculares al muro. Siguiente paso, pues resolver la cubierta como hemos visto en otro vídeo, con el método de numeración, que hay que seguir paso a paso. En este caso, hemos numerado el perímetro del edificio, el alero imaginario como el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el alero imaginario 6, porque vamos a resolver la cubierta como si no existiera la medianería. ¿Vale? Siguiente paso, pues sería resolver la cubierta en la zona que sabemos. Por ejemplo, si nos fijamos en ese vértice, tenemos el alero 2 y el alero 3. ¿Qué significa esto? Que la lima intersección de esos dos faldones se llama 2, 3. Al igual en este vértice, 3, 4. Y entonces podemos ver aquí que ya hemos cerrado el faldón 3, que es un faldón triangular. ¿Vale? Al cerrar el faldón triangular queda por cubrir, por cerrar el alero que contiene a ese alero 2, el faldón que contiene a ese alero 2 y al 4, que es una recta, como son paralelas, son la recta intersección es un caballete paralelo a la 2, 4 y así sucesivamente. El siguiente paso es tener en cuenta que también en estas esquinas imaginarias, en estos aleros imaginarios, en estos bordes, el 5 y 6, hay una intersección que es una lima, que es la 5, 6, lima olla en este caso, porque van a verter las aguas y va a recoger las aguas en esa lima olla 6, 5. Al igual que tenemos aquí, sabemos ya, como hemos estudiado, las horizontales en esta esquina que estamos viendo, las horizontales de este plano son perpendiculares al muro porque no podemos verter perpendicularmente al muro, sino paralelamente o lo más paralelamente posible. Con lo cual aquí hay una intersección de las horizontales del alero 2 con la del 1, paralelos al alero 2 y perpendiculares y paralelos al alero 1 que son perpendiculares al muro en esta zona, pues tendremos esa intersección. Resolveríamos, como ya sabemos, la primera intersección que se encuentra en la lima 6,5 es la 2,5 y tener en cuenta también que hay otra intersección que viene por aquí, que es la intersección del faldón el 2 con el 6. Que sabemos que son paralelos, pues habrá un caballete, un pequeño caballete ahí. Ese caballete que se llama 2,6, que es la intersección del faldón 2 con el faldón 6, pues se encuentra con el faldón, con la lima 1, 2 en ese punto. Prolongando y uniendo tendríamos ese punto, con lo cual el faldón 2 ha quedado cerrado, las aguas verterán perpendicularmente al alero y ahora tenemos que cerrar esta zona. ¿Cómo la cerramos? Pues teniendo en cuenta que quedan los faldones por cerrar el 1 y el 6, con lo cual prolongamos el 1 y el 6 y unimos con este punto para obtener esa pequeña lima que se encuentra con el muro ahí, con lo cual la dirección de las aguas pues serán estas las que estamos viendo aquí. Como decíamos, el faldón en esta zona, las aguas verterán paralelamente al muro hasta encontrar al faldón 2, con lo cual esa es la lima 1, 2. Y esta zona que es la conflictiva, que vemos que en esta zona de la cubierta el agua tiene que ser paralelamente al muro, que es esa dirección del agua que recoge la lima, tanto la dirección de ese faldón como la del alero 5. Es una lima olla, recoge las aguas y las vierten al alero 5. ¿Vale? Pues esta es la resolución, independientemente, como decíamos, de la
relación que hay con la medianería. Es bueno entenderlo, cuál es la proporcionalidad que existe en el muro, pero se resolverían, como ya sabemos, con el método de alero imaginario y numerando la cubierta, como ya sabemos también, con el método de numeración de la cubierta.